Hora 20 y sus aliados Red Más y La Silla Vacía llevan a cabo hoy la tercera entrevista con un candidato presidencial, cuando estamos ya en la cuenta regresiva para la primera vuelta electoral, que es el 27 de mayo. Esta serie de entrevistas las estamos haciendo también en medio de varios debates. Un debate que tendremos mañana en Medellín, donde estará Gustavo Gómez, donde estarán también nuestros aliados de Red Más Noticias, Telemedellín, Teleantioquia y El Colombiano. Y el próximo miércoles 16 en la Cámara de Comercio, con El País de España, todas las emisoras del Grupo Prisa, estaremos con los candidatos. Pero estamos en este ejercicio con Juanita León y con Juan Lozano, nuestros compañeros, nuestros aliados en este proyecto, conociendo a fondo los candidatos, porque este es un escenario de más de una hora 20 minutos, donde tenemos la oportunidad de ir un poco más allá de lo que se logra normalmente en entrevistas más cortas. Con Juanita y con Juan planteamos una serie de preguntas muy variadas a nuestro invitado, que hemos elaborado entre nosotros y otras que además hemos recogido a través de las redes sociales. Tiene preguntas de coyuntura, preguntas de personalidad, de política y de su programa. Sergio Fajardo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Diana. Un gusto estar con ustedes, Juanita, Juan. Me alegra estar acá. Ya en alguna oportunidad en mi vida pasé un buen rato en esta misma mesa. Donde está sentada Juanita era donde yo me sentaba. Es cierto, aquí estuvo con Darío Arizmendi durante una época muy larga, como en un papel muy diferente al que tiene ahora de candidato, muy diferente, que era un papel de analista de esta mesa de 6 a.m. con Darío. Juanita, muy buenas noches. Hola, Diana. Buenas noches, Diana. Un saludo. Si les parece, podemos arrancar con preguntas de coyuntura. ¿Tienen alguna ustedes con la que quieran arrancar? No. Juan, ¿voy yo entonces? Adelante. Pues hablemos de un tema. Yo tengo dos preguntas de coyuntura. El primero tiene que ver con una reflexión que le pido sobre discriminación en un restaurante del poblado de Medellín hoy, contra un hombre, contra un cantante, al que le niegan, un cantante callejero, al que le niegan la posibilidad de almorzar dentro del restaurante. Es una vergüenza que ese tipo de cosas ocurran, pero lo rescatable después de todo esto ha sido la reacción ciudadana, la protesta explícita, hacerse sentir y decir que eso no va con la cultura de Medellín, de Antioquia, de Colombia, porque eso puede pasar en cualquier lugar, pero pues realmente es increíble que ese tipo de cosas sucedan todavía en la vida, pero de nuevo rescato la actitud ciudadana. Y es una buena lección para muchos, porque detrás de todo esto hay vestigios de culturas patriarcales, clases sociales y respetos. Capítulo cerrado, pero me da pena que ese tipo de cosas ocurran en Medellín, en Colombia. Mi otra pregunta tiene que ver con Santrich, y ha sido uno de los puntos neurálgicos de las últimas semanas, y tiene que ver con cuál es su posición. Los expertos el fin de semana, Rodrigo Primi, incluso Vivanco de Human Rights Watch, hablaban de la importancia de no extraditar a Santrich. Quiero preguntarle cuál es su opinión sobre ese tema, si debe prevalecer el derecho de las víctimas a la verdad, o si usted considera que, de comprobarse que Santrich estaba sacando droga de Colombia hacia los Estados Unidos o cualquier otra parte, merece ser extraditado. Yo he dicho que se debe seguir el debido proceso dentro de todo lo que está pasando. Entonces, en primera instancia tiene que ir a la Justicia Especial de Paz, y allá tendrán que evaluar el valor de las pruebas que se le está presentando, el delito, si se cometió, en qué momento se cometió, si fue después de firmar el acuerdo, y tendrán que revisar, y ese es un punto muy clave, el valor de lo que tiene Santrich como delitos, los cargos que tiene imputados, la verdad de él, qué significa, y esa es una responsabilidad de la Justicia Especial de Paz. De ahí, si considera que fue un delito y que no tiene que ver, o que su presencia no tiene que ver con lo que hace la Justicia Especial de Paz, pues que pase a la Corte Suprema y se siga el trámite. De acuerdo, hay que respetarlo, pero allá tendrán que decidir la naturaleza de la verdad de Santrich y tendrán que revisarlo con todo el rigor. Pero el último que toma esa decisión es el presidente. ¿Usted como presidente la tomaría o no? Sí, yo la tomaría, pero repito, antes de que llegue a mi escritorio como presidente, tiene que haber pasado por estas instancias.
Sí, Y por eso esa la instancia pregunta es concreta definitiva. es, si esa instancia determina que sí estaba incurso en ese delito, ¿usted lo Y la extraditaría? Justicia Especial de Paz lo pasa a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice que sí, yo sí lo extraditaría. Sacrificando la verdad que podría garantizarse en Colombia si se decidiera no extraditar? Eso nos lo tiene que decir la Justicia Especial de Paz. Dentro de todo esto tiene que ser la Justicia Especial de Paz las que nos tiene que decir la naturaleza de sus delitos, qué cargos tiene imputados, esos cargos son relevantes para la verdad en Colombia, y eso será pues parte de una prueba de fuego para ese tribunal. Sergio Fajardo, ¿qué es ser un político de centro en un país polarizado? Pues yo habitualmente no me defino como político de centro porque he dicho una y otra vez que las categorías izquierda, derecha son anacrónicas en muchos sentidos. La forma como nosotros hemos hecho la política, cómo empezamos hace 18 años a participar en política por fuera de esas clasificaciones. Nos enfrentamos a la política tradicional, construimos un movimiento cívico independiente que cambia las formas de la política, que hace la política a partir de principios, enfrenta problemas, los que enfrentamos nosotros y que siguen vigentes en Colombia, las desigualdades, la violencia, la cultura de la ilegalidad con la corrupción como capítulo estelar, una forma de tramitar y resolver esos problemas para llegar a donde nosotros queremos. Entonces, la política que yo he hecho, la que nosotros hemos hecho, ha sido una política que convoca a las personas, que rompe con etiquetas, porque entonces dice, este es de izquierda y este es de derecha, imposible que pueda haber un diálogo. Y lo que nosotros hemos sido y hemos tenido mucho éxito es ser capaces de cambiar ese escenario de la política y ponerlo en otro terreno. Entonces, ahora estamos en un contexto de polarización en Colombia, estamos en una discusión permanente entre extremos y por supuesto, pues quien no clasifica ahí, quien no cabe dentro de esos extremos, se asocia como centro. Es un reto que tenemos, para comunicarnos con la gente, para conectar y explicar qué significa la política nuestra, que es una ruptura en términos políticos con la política tradicional, es una forma diferentísima de hacer la política y al mismo tiempo es una forma de la política que invita a construir, que es exactamente lo que se está discutiendo acá. Ese es el reto político, es un reto grande, pero yo siento que vamos bien, que la semilla está sembrada y que vamos por el camino que tenemos que ir. Dentro de ese marco, ¿cómo va la relación con Claudia López, su fórmula vicepresidencial? ¿Cómo se reparten los roles? ¿Cómo se asignan las tareas? ¿Cómo se definen las funciones? Aquí está Claudia López acompañándome en el programa y todo esto tiene una historia. Porque recuerden, y esto a veces se olvida en medio de toda esta cantidad de discusiones, que nosotros construimos una coalición. Y esa coalición la empezamos a construir desde el febrero del 2017. Y nos sentamos, convocados por Claudia López precisamente, con Jorge Robledo, y empezamos a discutir la posibilidad de trabajar juntos. Eso nos llevó a un proceso permanente de discusión acerca de nuestras ideas, de nuestros programas. Yo nunca en mi vida había cruzado una palabra con Jorge Robledo. Y empezamos a hacerlo. Y de esa forma fuimos construyendo una relación. Pues yo conocía a Claudia desde antes, pero en ese contexto fuimos construyendo una relación muy seria de trabajo, de respeto, de complementariedad, de entendernos como nos entendemos hoy. Construimos un programa de la coalición, presentamos la coalición el 20 de diciembre en la Plaza de Bolívar acá en Bogotá y le dijimos al país que estábamos unidos alrededor de mi candidatura, de unas listas para el Congreso de la República y para llegar a la presidencia en este año, en el año 2018, para asumir el 7 de agosto de este año y seguir además para que la política siga hacia el 2019 y de ahí en adelante. Entonces nos entendemos bien, nos entendemos, nos respetamos, nos conocemos. Sobre eso, Jorge Robledo seguramente ha aportado en su campaña sectores de izquierda y sus propios amigos, digamos, en el MOIR y en esos sectores en los que él siempre ha estado, un senador respetabilísimo. ¿Siente usted que le ha costado el apoyo de Jorge Robledo en algunos sectores antioqueños, en sectores empresariales, en sectores de industria en el país? ¿Cómo calibra la relación con Jorge Robledo? Mire, ha sido una relación transparente, seria. Yo he conocido a Robledo y después de todo este tiempo no puedo decir sino que lo admiro. Es una persona que se ha destacado en el Congreso de la República, ha sido seleccionado como el mejor senador del país y eso es lo que nosotros necesitamos en Colombia. Además, capaz de discutir ideas, porque estamos en un programa que lo tenemos explícito y lo que hemos construido ha sido construido con ellos. Sin duda,
que algunas personas dicen, pero ¿cómo es posible con Robledo de izquierda esa imagen? Pero después de todo este tiempo yo creo que ha valido la pena, ha sido una relación seria, constructiva, lo respeto y todos ustedes pueden tener confianza en el sentido de que este señor es serio y que lo que estamos diciendo es lo que nosotros hacemos y esa es nuestra riqueza. Y ese es uno de los retos para Colombia, construir confianza en este país Una de las atribulado. cosas que nosotros reporteamos en la silla vacía era que varios de los miembros del GEA que lo apoyaban a usted o lo habían apoyado a usted en el pasado por esta alianza con Claudia López y con el senador Robledo, habían decidido más bien apoyar a otros candidatos como a Duque y a Vargas. ¿Qué lectura tiene usted de eso? Juanita, yo leí eso y la verdad es que yo discrepo, pues tú estás acá yo discrepo del enfoque que le dan a ese artículo porque termina siendo una especie de caricatura que yo soy el del GEA. Mucha gente no sabe qué es el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño. O sea, lo que dice la historia es que ya no es del GEA. Pero es que no ha sido. O sea, que ya no la apoyan los del GEA. Sí. Pero es que la candidatura nuestra y la política que yo he hecho no depende de un apoyo de alguien. Nosotros hemos construido una política con las personas, en las calles, conversando con todos, respetando a todo el mundo, siempre de manera transparente. Entonces cada quien puede tomar sus decisiones, pero se hace una caricatura diciendo que yo soy el del GEA y entonces que ya no me patrocina el GEA como si yo fuera un empleado del GEA. Yo no soy empleado de nadie. Nosotros hemos construido todo este proyecto político respetando, a todos les tengo respeto, cada quien puede escoger al candidato que quiera, pero lo que yo represento son principios, seriedad, confianza, coherencia, consistencia, y eso no me hace enemigo de nadie, pero siempre se irá por ese camino y por eso es que estoy aquí sentado y por eso es que puedo convocar a todo el país a trabajar juntos, por esa característica. Vamos a volver ahorita con la política, pero antes quisiera hacerle una pregunta también en las coyunturas. Usted fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. ¿Cómo entender lo que está pasando en su territorio, donde usted nació, con la seguridad en Medellín, donde asesinan en una sola noche a 6 personas, donde en la Comuna 13 pasan las cosas más espantosas, donde hay un alcalde, el alcalde de la ciudad amenazado? ¿Usted cree que tiene una responsabilidad que asumir en lo que está pasando hoy, que hay unas medidas que no fueron efectivas, o cómo lo puede explicar en este momento? Pues mire, yo goberné del 2004 al 2007. Después gobernó Alonso Salazar, de nuestro movimiento, y nosotros pues respondemos por lo que hemos hecho. La ciudad tiene sus dinámicas, los alcaldes tienen que interpretar esas dinámicas y saber qué es lo que está ocurriendo en ese territorio. Entonces, pues yo no puedo responder por una situación que se esté presentando ahora, pero sí puedo hablar sobre la situación. Y no tengo la menor duda que un reto que nosotros tenemos en el país es el enfrentar las bandas criminales, una criminalidad organizada que viene desde comienzos de los años 80, que es una estructura criminal compleja, dividida por todo el territorio, donde tenemos que ser capaces de seguirlos enfrentando permanentemente en todos los espacios. ¿De qué manera, Sergio? Sí. Entonces, son dos cosas que se tienen que hacer dentro de todo esto. Primero, entender cada uno de los espacios de la ciudad de Medellín, y esto vale para cualquier ciudad, porque hay un tema de inseguridad urbana generalizado, no en esta dimensión como se presenta, porque además está en una comuna que es la Comuna 13, que tiene una historia, donde yo trabajé como alcalde, Alonso trabajó como alcalde, e intervenimos en ese sector con nuestra forma de entender la política y el desarrollo de la ciudad. Ahora, tiene que desplegarse toda la capacidad del Estado, con la fuerza pública, con la fiscalía, la inteligencia, que es fundamental en todo esto, pero no es solamente una inteligencia concentrada en un pedazo del territorio, sino que esto tiene una cantidad de tentáculos y se tiene que articular con el gobierno nacional. Esto no es un problema de un fiscal en Medellín, sino articularlo en todos esos sentidos con las diferentes fuerzas. El alcalde tiene que conducir y tiene que conocer cada pedazo del territorio. Esa es una tarea incansable. Existe el narcotráfico, sin duda, que en Medellín, y a mí me duele porque es mi ciudad y la quiero, por supuesto, pero hay una criminalidad que ya tiene décadas y que no se puede descansar enfrentándola. El alcalde ha sido valiente enfrentándola, pero, y yo señalo siempre esto... ¿En qué creería usted que está fallando el alcalde? Porque uno ve que hay fuerza pública, uno ve que hay inteligencia, uno ve que se traslada el comandante de la Policía Nacional para Medellín. Todo lo que usted está diciendo que hay que hacer, hay inversión social, se está haciendo. Yo creo... Entonces, ¿qué es lo que no se está haciendo? ¿Y qué de esa actividad integral que usted dice que hizo como alcalde se dejó de hacer para volver a lo que estamos hoy? Pues mire, yo siempre insisto, porque además esto es de permanencia
que ese es uno de los problemas habitualmente asociados con la intervención del Estado en Colombia, que muchas veces es fugaz, hay un momento de fuerza, de despliegue, se concentran todos, pero a veces se relajan y no se mantiene esa intensidad. Y esto es de intensidad, de permanencia sobre el tema del crimen, y ahí hay pues un trabajo permanente, pero al mismo tiempo igualmente todo lo que tiene que ver con las intervenciones sociales de diferente naturaleza, siempre buscando a ese grupo de jóvenes que está por fuera de la institucionalidad, que se sale de la educación, que están sentados en la esquina, que se sabe que empiezan a pertenecer a bandas o que pertenecen a bandas, con los que están a punto de entrar a hacer un trabajo especial de sacar los jóvenes con futuro, los entornos donde están creciendo, los programas sociales permanentes. Yo quiero insistir en esa expresión porque es fundamental para todo esto, permanentemente estar allí con la atención psicosocial, con los proyectos comunitarios. Tiene que participar la comunidad, no solamente las personas, sino también toda la comunidad que está involucrada dentro de todo esto. Esa es la fórmula. Y diario, a todas horas, en todo momento. Y ese es el reto. Ahora, pues, la alcaldía tiene la responsabilidad de hacer esas intervenciones, de calibrarlas, de articular con otras partes de la ciudad, porque esto, como sabemos, es una criminalidad pues, que tiene diferentes jefes en diferentes lugares. Ustedes han visto lo que pasa desde las cárceles, cómo coordinan todo eso. Eso es parte de la inteligencia y la capacidad de ser todo el día, toda hora. Los malquerientes o los contradictores de Alonso Salazar, y ese fue un debate público en Medellín, decían que se había montado una especie de pacto de no agresión con las bandas criminales en algunos lugares de Medellín. Casi que de gobernabilidad. Casi que de gobernabilidad. En ese momento eso era el debate. ¿Qué decir sobre eso? No solamente sobre Alonso Salazar, sino sobre mí. Sí, y ese es un desconocimiento y es un irrespeto a la ciudad, a nosotros como gobernantes. Me explico. Ganamos la alcaldía el 26 de octubre del año 2003 como una propuesta cívica por fuera de toda la estructura política tradicional, enfrentando a todos los tradicionales a pie, repartiendo nuestros volantes, conociendo el territorio, físicamente caminando por todo ese territorio. En ese momento, el presidente de la República era Álvaro Uribe Vélez y él había hecho un proceso de paz, de desmovilización con las autodefensas de Colombia, con los paramilitares. De hecho, yo no estaba de acuerdo con ese proceso, pero una vez que ganamos la alcaldía de Medellín, nos propusimos, con Alonso Salazar como secretario de gobierno y conmigo como alcalde, dice, vamos a hacer la reinserción en Medellín. O sea, nosotros no nos pusimos a pelear con el presidente, sino vamos a trabajar para lograr que la ciudad avance. Miremos esto como una oportunidad de sacar un montón de gente del mundo del crimen, de la ilegalidad, con todas las vicisitudes que tiene un proceso de esa naturaleza, porque es muy complejo. Más de 4.000 terminaron siendo desmovilizados en la ciudad de Medellín. Y nosotros trabajamos con las instituciones que nos entregó el gobierno nacional. Trabajamos con Luis Carlos Restrepo, de quien yo tengo respeto por Luis Carlos Restrepo. ¿Sí? ¿Todavía? Pues él se fue en una condición que a mí me duele con él como persona. Yo no creo que él fuera un criminal, y fíjese que estoy diciendo, yo no creo que él fuera un criminal que estuviera haciendo montajes. Algo le pasó, pero no soy capaz de decir qué le pasó, pero yo puedo responder por lo que lo conocí a él y tengo que ser respetuoso de las personas con que trabajamos y siempre tuvimos apoyo. Y con quienes nosotros teníamos que interactuar en el territorio eran las personas que se habían desmovilizado, organizadas por el gobierno nacional. O sea, nosotros no estábamos haciendo pactos con nadie. Había un pacto que se desmovilizaban, que tenían que respetar un acuerdo, y eso fue lo que nosotros hicimos. Perdón, termino porque es un punto bien importante y se presenta este tipo de comentarios, y es, entonces empezamos a trabajar en la reinserción. ¿Cómo vamos a sacar toda esta cantidad de muchos jóvenes, por supuesto, de este mundo de la criminalidad? Construir una ruta para la reinserción con cada uno de ellos. Reinserción que además tiene que ser social. Entender algo que muy pocas veces se entiende, y esta es una buena oportunidad para explicarlo, es lo siguiente. Y lo recuerdo con una imagen de una señora del barrio Caicedo de Medellín, un barrio bien complejo, la zona centro-oriental de la ciudad. Me decía, doctor, yo lo veo a ustedes trabajando con todos estos que eran parte de los paramilitares, de las autodefensas, del mundo de la criminalidad. Y aquí está mi hijo, en la casa del lado de uno de ellos, porque eran de allá físicamente la gran mayoría, y mi hijo, que nunca ha hecho nada, no tiene oportunidades. Inmediatamente entendimos y construimos un programa que se llamaba Jóvenes con Futuro. Usted tiene que trabajar con los que están saliendo, tiene que trabajar con cada uno como individuo, llevarlo a su contexto familiar, saber qué fue lo que ocurrió, por qué entró a ese mundo, atención psicológica,
involucrar a la comunidad tiene que participar, no es un problema de individuos, sino también la comunidad. Doctor. Y ya termino. Y entonces, y los que no han participado también tienen que construirles las oportunidades. Porque si no, se crea otro conflicto de otra naturaleza. Y en eso avanzamos nosotros y hicimos un esfuerzo extraordinario del cual además me siento orgulloso. Doctor Fajardo, pero yo creo que cuando se le critica lo de la donbernabilidad, no es tanto a ese proceso de reinserción, sino a que la oficina de Envigado y Don Berna y esas estructuras criminales quedaron intactas durante ese periodo y bajaron los homicidios más por un pacto que hicieron entre ellos que por otra cosa. Y la pregunta ahí fue si usted se hizo el de la vista gorda a ese Nunca. Pacto o no se hizo el de la vista habían gorda. hecho el de la vista gorda porque yo respondo por todo lo que nosotros hemos construido y además digo que estoy orgulloso. Con ellos negoció el gobierno del presidente Álvaro Uribe y él era el que tenía la relación con ellos como líderes de esos grupos y la obligación que tenían era no delinquir, estaban en un proceso y tenían que respetar la vida y precisamente tenían que cumplir, para eso se hizo ese acuerdo. Y entonces que me vengan a decir a mí ahora que fue que yo me hice el de la vista gorda, ninguna vista gorda, con todos los ojos muy abiertos en todos los lugares de la ciudad, trabajando por la ciudad, ocupamos los espacios, llevamos las intervenciones sociales y le cambiamos el rumbo a la ciudad. Entonces, me toca hacer, Sergio Fajardo, una pausa que me están en este momento indicando, pero ya vamos a regresar. Esta es la entrevista a fondo con Sergio Fajardo, la tercera de un candidato presidencial en alianza con Red Más Noticias, con La Silla Vacía, nuestra transmisión en este momento por Red Más Noticias y por todas nuestras plataformas. También lo pueden ver en caracol.com.co y a través del Facebook Live. Ya regresamos. Noche 8 minutos y continuamos aquí en vivo y en directo para Red Más Noticias, La Silla Vacía y en este programa Hora 20 donde entrevistamos hoy a fondo al candidato a la presidencia Sergio Fajardo. Ya hemos hablado un poco de los temas de coyuntura, de sus posiciones frente a Santrich, de lo que ha ocurrido hoy con don José en un restaurante de Medellín, también sobre la situación de la Comuna 13, de sus planteamientos sobre lo que está ocurriendo en Medellín, sobre lo que no debería ocurrir. Y Juanita, le doy la palabra para que continúe usted con lo que dejamos antes de irnos a comerciales. Sí, no, yo creo que el doctor Fajardo quería aclarar sobre ese tema de las estructuras criminales que en ese momento no se golpearon. No aclarar, sino complementar. Sí. Y vuelvo y repito, eso fue un acuerdo de hecho con el gobierno nacional. Hecho por Álvaro Uribe. Y el presidente Álvaro Uribe y el comisionado era Luis Carlos Restrepo, a quien ya me refería anteriormente. Y el acuerdo decía no asesinar, no delinquir. Ese es el sentido de un acuerdo. Y de hecho... Pero pactos de gobernabilidad con las bandas, no. No, es que a mí me tocó gobernar todo el tiempo en el marco del proceso de paz. De hecho, la extradición de ellos fue después de que yo terminé el gobierno como alcalde. Y esas eran las reglas de ese juego. De hecho, Juanita, Juan, Diana y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. De hecho, en medio de todo lo que se ha dicho, de todas las cosas que han pasado, de todos los que han dado declaraciones, nunca aparece el nombre mío. Solamente una vez un señor dijo que yo había negociado para que no me mataran, pero lo cual era falso, pero no aparece el nombre mío. Y lo digo pues porque nosotros no hicimos nada diferente a respetar la palabra, cumplir los acuerdos, ocupar el territorio con la complejidad que tiene un progreso de esa naturaleza, porque ustedes se pueden imaginar lo que significa. Para una ciudad como Medellín, más de 4.000 personas en un proceso de reinserción es complejísimo, pero se puede hacer las cosas, se pueden hacer y se puede avanzar. Si trasladamos esa discusión a hoy, hay un proyecto haciendo curso para buscar el sometimiento de bandas criminales, de grupos de delincuencia común que tienen control territorial, que están en narcotráfico. ¿Cuál es su posición sobre ese proyecto, sobre ese sometimiento, sobre fórmulas de eventual negociación con ellos? Pues la palabra es sometimiento y a mí me parece bien que se articule, que se diseñe en manos de la Fiscalía, el Gobierno Nacional, para que sea una cosa bien hecha. Nosotros le tenemos que ir quitando la violencia y si se hace en el marco de unas reglas claras, pero todo esto que aprendamos de las experiencias previas. Porque uno de los problemas para mí, y tiene que ver con el proceso de paz actual, en el cual yo creo, yo no sé si hablaremos del proceso en este programa, pero
siempre tiene que tenerse claridad acerca de dónde están, cuáles son las condiciones sociales en cada ese territorio para ocupar esos espacios, porque si no se ocupan, y eso requiere un esfuerzo muy grande del Estado, pues aparecen otros y van a ocuparnos ese territorio. Entonces nosotros no podemos ir cambiando criminales por criminales por criminales, sino que sea una oportunidad para ocupar físicamente ese territorio, hacer las intervenciones sociales que se tienen que hacer y aplicarle todo el rigor. Entonces, ojalá que haya un sometimiento con todas las de la ley, que se aprenda muy bien de las experiencias previas y que Colombia avance. ¿Qué de las experiencias previas no repetiría? Porque digamos que el sometimiento y las inversiones, ahí hay un tema que se llama narcotráfico, digamos. Y frente a eso, pues, ¿cuál sería, digamos, como el manejo que usted haría? Siempre ocupe los espacios. Ocupe el espacio físicamente que están, sobre el cual se están desplegando. Todos estos son unas bandas, la expresión es banda criminal, se sabe dónde están. Mire muy bien los mandos medios, porque esos son los que van a ir escalando en ese mundo de la criminalidad. Entonces intervenga desde la base, los cabezas que están acá y esos mandos medios. Y haga un proceso de seguimiento permanente con todo el rigor de la Fiscalía, la Justicia, para que esos mandos medios no pasen a multiplicar estas redes y salen unos y vuelven y los reemplazan otros que se han formado en esa escuela. Y mantenga los 3 niveles de interacción y siempre esté buscando la plata, que es parte de todo este mundo de la criminalidad. Eso es. Ahora, es complejo, difícil es difícil, sin duda alguna, pero se puede hacer. Ahora requiere una capacidad del Estado anticipar. Yo, por ejemplo, digo algo conectando con el proceso de paz hoy. El tema de Tumaco, por ejemplo. Yo pienso que el tema de Tumaco estaba claro. Lo que ha pasado en Tumaco, se sabía cuál era la condición, se sabía dónde estaban las FARC, se sabía la cantidad de dificultades que había en ese territorio. Ese punto que usted toca a mí me interesa mucho y lo he preguntado en a los diferentes candidatos, porque todos dicen es que el gobierno tiene que enviar al ejército, tiene que hacer las inversiones sociales, tiene que hacer inteligencia, y las 3 cosas se están haciendo. ¿Por qué no funciona? Tiene que responder el gobierno. Yo creo que el proceso de paz en el que yo voté por el sí y volvería a votar por el sí. Y yo creo que tenemos que avanzar en la construcción de la paz, entendiendo la dificultad que tiene, porque esto es muy complejo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, por eso nos metimos. Está difícil, pero para eso queremos aspirar al poder y conducir la sociedad, y por eso yo quiero ser presidente y sé que es una de las dificultades. El proceso de paz, para mí, tiene un error que para mí es protuberante dentro de todo esto. Durante la negociación de paz no se hizo una pedagogía de la paz en Colombia. ¿Qué quiero decir con eso? Como partían de un principio que decía no hay nada negociado hasta que esté todo negociado, el país no se adentró en discutir qué significaba apostarle a la paz. En todas las dimensiones de la vida, qué significa llegar a territorios donde el Estado no ha estado, donde que el significado de construir la paz como proyecto de sociedad para una cultura ciudadana de la convivencia, mostrar las bondades de resolver un conflicto, entender la naturaleza de lo que nos ha costado el conflicto y no se nos explicó. ¿Y a eso cree usted que tiene que ver con recrudecimiento de la violencia en Tumaco? Entonces, yo no tengo la menor duda que la fuerza pública tiene la capacidad de ocupar los territorios y lo han demostrado en Colombia. Y yo he trabajado porque dentro de las cosas hago un pequeño, me muevo un pequeño paréntesis dentro de todo esto. A mí, por ejemplo, me dicen que toda educación, yo no tengo la menor duda, la educación, ahora hablaremos también de eso, pero a mí me ha tocado también al mismo tiempo ser alcalde y ser gobernador y coordinar la acción de ejército, policía, fiscalía, trabajar con los diferentes entes para enfrentar la criminalidad. Ahora, después del proceso de paz, el país quedó fracturado. Ganó el no. Yo creo que el no nunca tendría que haber ganado en Colombia si se hubiera hecho la pedagogía que tendríamos que haber hecho. Pero bueno, de para atrás, esa es una discusión. Pero el proceso no ha tenido la pedagogía después de que se firmó el acuerdo de paz. Entonces, nosotros, fíjense ustedes lo que ocurre en este momento. Pasan una cantidad de eventos y nadie tiene explicación. No hay una instancia formal, explícita, pública, donde diga, este es el comité de seguimiento del proceso de paz, aquí están del gobierno, quiénes son las personas que están a cargo del gobierno, quién es el vocero del gobierno. ¿Usted no sabe eso? Pues es que usted mira y entonces dice, ¿dónde está Rodrigo Rivera? A veces interviene Guillermo Rivera, ministro del Interior. El ministro de Defensa a veces aparece, el general Naranjo aparece también en momentos donde hay ¿Pero qué tiene que ver eso con la situación de Tumaco? Porque
lo que nosotros tenemos que saber O de es Guacho en Ecuador. de explicarse desde el mismo comienzo qué es lo que está pasando, cómo vamos a empezar a llegar al territorio, cuáles son las actuaciones sobre ese territorio, empezar a contarle al país cómo se está llegando a todos esos O sea, lugares. ¿usted cree que qué es un problema significa- De liderazgo, de información? de liderazgo, de información, de pedagogía permanente. Y el presidente Santos no lo ha hecho. Y Pero, yo creo que doctor Fajardo, ¿usted tiene la misma lectura del fiscal de que es el cartel de Sinaloa que está metido, que es Guacho es un brazo armado del cartel de Sinaloa? O sea, ¿usted cree que hay esas estructuras transnacionales del narcotráfico, que eso no se va a solucionar con mejor liderazgo y comunicación, o si es un problema de eso? no es solamente liderazgo y comunicación, pero eso es una condición necesaria para poder construir esta sociedad, porque cada evento que ocurre es una incertidumbre total. ¿Qué va a pasar con este? ¿Por qué pasó este? ¿Por qué se fue? ¿Usted qué opina de alias el paisa que no está allá? Entonces todo el mundo es qué opina y no hay una comunicación permanente que nos esté diciendo como país estamos en esto, fíjense lo que está ocurriendo. No hay un vocero que cada 15 días haga una rueda de prensa y explique en qué condición están. Y por supuesto eso va de la mano de entender cómo se está ocupando el territorio. Nosotros sabemos, y yo creo que es necesario, que el Ejército Nacional envió 9.000 personas a Tumaco y al sector de la costa pacífica de Nariño. ¿Qué más ha pasado dentro de todo esto? Entonces nos enteramos de las cosas por alias el Guacho. Seguro que hay disidencias, eso hace parte de un proceso de paz. Eso puede pasar. Ya que está hablando de paz, a mí me gustaría preguntarle, Juan, usted quería preguntarle sobre los ajustes. Quería preguntarle sobre los ajustes y una pregunta sobre la percepción de la acción militar. Porque sin duda hay que llegar con inversión social, hay que tener una presencia integral en los territorios, pero ¿cómo evalúa usted el ejercicio del presidente de la República, del ministro de Defensa, de los altos mandos en su respuesta militar? Sin perder de vista obviamente lo social, pero ¿llegaron o no llegaron? ¿Por qué? ¿Por qué hay territorios donde están primero grupos armados de distinta naturaleza, narcotraficantes, mafiosos, insurgentes, antes de las fuerzas legítimas del Estado? Primero, yo creo que se necesita la intervención de la fuerza pública con toda la fuerza. No es simplemente las intervenciones sociales, sino simultáneamente y se necesita. Ahora, hay un mundo de incertidumbre dentro de todo esto. Y yo creo que ha faltado una conducción de parte del presidente de la República para estar permanentemente informando sobre lo que está ocurriendo, sobre la naturaleza de las intervenciones de la fuerza pública, porque además en Colombia, yo creo la fuerza pública colombiana hemos tenido capacidad de enfrentar problemas muy grandes. Esto no es una fuerza pública novata que los tomó de sorpresa como, perdón, hago el ejemplo, Ecuador. Ecuador, todo esto es una novedad, ¿cierto? Ellos no están preparados para enfrentar grupos guerrilleros. Estoy siendo pues simplemente para explicar, pero nosotros sabemos lo que está pasando en el Catatumbo. O sea, muchas de estas cosas se saben y nosotros hemos tenido una fuerza pública que es capaz de llegar al territorio. Entonces, pues yo creo que ha habido una debilidad ahí en esa conducción. Y no quisiera que fuera así. Advierto, yo no quiero que fuera así. A mí no me agrada lo que está pasando y yo espero que se corrija y que recibamos un proceso de paz que se va fortaleciendo y va superando muchas dificultades. Unas preguntas sobre su bandera, sobre la bandera anticorrupción. Juanita. Sí, a mí una de las cosas que me sorprende es que usted está con Antanas Mocus, que es símbolo de anticorrupción, con Claudia López, con Jorge Enrique Robledo, todos son símbolos, digamos, que han peleado contra la corrupción, y sin embargo esa bandera parece ahora enarbolarla para la gente más Gustavo Petro. ¿Ha fallado algo en la comunicación? ¿Cómo se explica usted eso? Pues yo no estoy seguro de que sea Gustavo Petro el que enarbole esa bandera y que para la gente sea Gustavo Petro la lucha anticorrupción. Yo creo que nosotros representamos la lucha anticorrupción. Yo no tengo la menor duda. Y ahora, ya el fenómeno Gustavo Petro tiene otras dimensiones, pero pero estamos en el mundo de las opiniones, ¿cierto? Yo no creo que Gustavo Petro sea la expresión de la lucha contra la corrupción, somos nosotros. Esa ya es otra discusión política, qué representa o no representa, ya es de otra naturaleza, pero no creo que esa bandera nos la hayan quitado. Ahora, es una bandera que se convierte en una indignación muy grande en Colombia. El malestar que hay hoy en Colombia con la corrupción por todo el territorio es extraordinario. Yo voy físicamente en la calle
Y la gente dice, Fajardo, hay que acabar con los corruptos. Y no digo los términos que se utilizan para referirse a ese mundo de la corrupción. Y pasó de ser una corrupción que muchas veces se entendía desde el poder central, es que en La Guajira hay corruptos, o sea, lejos. Y lo que pasó aquí con Odebrecht, y lo que pasó con el fiscal anticorrupción y los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que ustedes han denominado el cartel de la toga en los medios de comunicación, le dijo al país, este es el sistema, esto está en todas partes. Ese es el eso es un sistema, cambio y ese cultural. sistema también está lleno de una cantidad de leyes, de una cantidad de herramientas que parecerían no funcionar frente a la realidad. ¿Cuál sería su propuesta frente a ese tema? Mire, yo digo que el problema de la corrupción es fundamentalmente ético. Significa la forma como nos relacionamos entre nosotros, qué valores tenemos con respecto a lo público, en un país que durante tantas décadas, es que nosotros hemos vivido décadas asociados con el mundo del narcotráfico, que ha permeado la política, la forma de hacer el dinero fácil, y yo no tengo la menor duda que se estremecieron los cimientos de la, pongamos esta palabra que tiene un peso muy grande, de la moralidad en Colombia. ¿Sí? Y entonces ese primer reto es ético, porque nosotros sabemos en Colombia, hay una cultura en nuestro país que para cada problema lo que se necesita son leyes. Y entonces a mí me preguntan, diga qué va a hacer con la corrupción. Entonces están esperando que yo saque una lista de leyes, que se necesitan las leyes, por supuesto, pues nosotros venimos de la cultura de la legalidad, pero esa es una trampa colombiana, echa la ley, echa la trampa. ¿Y cómo cambiaría usted la cultura? Entonces, pues primero, la forma como llegamos al poder. Yo no tengo la menor duda que la corrupción entra al poder en Colombia de la mano del clientelismo, pues para ser elegantes, los que pagan para llegar llegan a robar. Entonces empieza por un cambio en la forma de la política. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Y eso es lo que hacen las personas con los que estamos juntos. Antanas Mockus han sido un símbolo de eso en nuestro país y hay que ver el reconocimiento que tiene Antanas Mockus por toda Colombia, pues la votación que sacó para el Congreso de la República cuando nadie se imaginaba que eso iba a pasar. Jorge Robledo, Claudia López, entonces representan eso. Lo primero es llegar al poder de una manera diferente y cuando usted llega de una manera diferente, gobierna diferente. Entonces yo digo, esta es una frase permanente, ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato para un congresista y ya vamos ganando. Ya estamos cambiando la mentalidad de nuestra sociedad. Y tenemos, por supuesto, que implementar una serie de leyes. Claudia López va a ser la persona que se va a encargar de ser el eje de la lucha contra la corrupción en el gobierno que yo voy a presidir, ella como vicepresidenta. Y empezamos a trabajar desde ahí. Por supuesto que eso tiene muchas implicaciones, pero les voy a dar un contraejemplo, un caso para que reflexionemos. ¿Desde hace cuánto en Colombia hay SAR anticorrupción? Desde el gobierno de Pastrana. Yo no recuerdo bien. ¿Ustedes qué recuerdan de los SARes anticorrupción en Colombia? ¿Alguien conoce algo? La PACA. Pues los títulos han ido evolucionando, ¿no? Primero era consejero, luego fue alto consejero, después fue más alto consejero y ya llegó a SAR, que es lo máximo que se puede poner. En lo que y no hay... Y no hay un proyecto de cultura ciudadana de la legalidad, de respeto de las normas. Ese es un salto que tenemos que dar nosotros en Colombia. Y entonces, ese es un reto político, ético, de cómo manejamos los recursos, cómo se hace la contratación, cómo se le explica a la ciudadanía quién está contratando. Yo, en todas las partes donde estoy, pregunto, ¿ustedes alguna vez en la vida han visto un contratista de alguna naturaleza, del gobierno nacional, de acá de este municipio, explicando cómo va el contrato? ¿Ustedes han oído alguna vez que les expliquen, recibí tanto dinero, nos han pagado esto y aquello? Nunca. Transparencia, rendir cuentas. Claudia López ha encabezado la lucha contra la corrupción. Ese proceso de la consulta anticorrupción es un proceso de educación ciudadana, de la gente pensar, de asumir como un problema de nuestro país. Le tenemos que quitar la tierra encima del tema. Sí, a partir de esa frase de que se gobierna como se hace campaña, si después de las elecciones de primera vuelta usted está en la segunda vuelta y vuelve el tema de Humberto de la Calle y vuelven con de la Calle algunos liberales que estaban con él que en su campaña no les gustaban, usted los recibe en segunda vuelta, ¿qué hace con esos sectores políticos que han estado en, digamos, la política tradicional? Y que serían definitivos, digamos, como unos apoyos para en segunda vuelta. En segunda vuelta. Mire, el apoyo definitivo para nosotros es la ciudadanía. Nosotros vamos a ganar porque hay
una manifestación de rechazo con una estructura política tradicional. Hay gente O sea, valiosa. no lo recibiría. No estoy diciendo que no lo recibía, sino que nosotros estamos convocando a toda una ciudadanía. Hay un malestar muy grande en Colombia. Nosotros vamos a ganar porque hay una necesidad de cambio en Colombia. Pero y es un entonces cambio van a político. ganar sin esos apoyos. Vamos a ganar con el apoyo de toda la ciudadanía. Hay personas muy valiosas dentro del Partido Liberal. Yo no tengo ningún problema en reconocer eso. Y un punto fundamental dentro de todo esto, y aprovecho para explicarlo. A mí me dicen, bueno, ¿y usted cómo va a hacer? Pues, listo, ni un puesto ni un contrato. Vamos a cómo va a gobernar. Entonces, en el Congreso de la República pues están, digamos, las 15 personas de la Coalición Colombia que llegaron al Senado de la República. Y la forma como vamos a gobernar es en analogía con lo que hicimos en la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquia. Cuando yo dije ni un peso por un voto, y hasta el día de hoy no hemos pagado un peso por un voto, ni le hemos pagado a nadie, ni hemos comprado a nadie para ganar unas elecciones. Y ya llevo 2, alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, con unas votaciones considerables, luchadas. Y siempre les dijimos, ni un puesto ni un contrato. Llegamos a gobernar 2 concejales de 21. Por supuesto, las dimensiones son diferentes, pero lo importante es que este es un camino que es coherente y consistente con lo que estamos haciendo. Ya 18 años de campaña. Están aquí sentados con ustedes hoy en lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho. No hay coalición. Me decía, está loco, no hay coalición. No vamos a nombrar el contralor o la contralora para que nos colabore, que es la palabra perversa dentro del mundo. Yo le voy a colaborar, mire de reojo cuando le digan que le van a colaborar. Y entonces llegamos a gobernar, pero a todos los invité a participar. Les dije, yo a usted lo voy a respetar. No importa que me haya dicho tal o cual cosa en la campaña, pero nos vamos a sentar a trabajar. ¿Cómo quiere participar en el plan de desarrollo? ¿Usted qué representa? Y vamos a construirlo de manera conjunta. Y así los invitamos y participamos y a todos los respeté. Con todos los concejales me reuní yo y esto vale para los diputados. Para terminar esa área, tenemos que llegar, esa área puede hacer. de todo ese tema, hay un tema que me faltaba, que tenía aquí, y es lo de los bienes embargados que usted tiene por sobrecostos en obras para estaciones de policía y una sanción por mala destinación de recursos de las regalías. ¿Cómo me puede explicar eso? Yo le explico todo lo que quiera, Diana, y por eso me puedo sentar acá y puedo mirar a las cámaras, a ustedes, por supuesto, y explicar todas las cosas. Yo creo que pues somos muy poquitas las personas que estamos tan investigadas en Colombia, ¿sí? Y precisamente porque nosotros somos esta ruptura, ni un puesto ni un contrato, no hay nada para nadie. Yo no elegí la contralora, no elegí el contralor. Por ejemplo, y ilustro para que ustedes se den cuenta de este tipo de cosas que en Colombia no se discuten y por eso yo digo que el tema es ético. El señor gobernador anterior a mí, Luis Alfredo Ramos, el que usted le hizo el libro blanco. Hice el libro blanco que hasta el día de hoy no ha pasado nada. Yo lo entregué hace 6 años, ahí está, y no ha pasado nada. Pero bueno, sigamos avanzando. El Contralor General del Departamento de Antioquia era quien había sido el gerente de su campaña. Entonces, pues, pero nadie se queja por ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo que responder ante todos, y he respondido ante todos, y tengo yo no sé cuántos casos, porque para cada cosa me pueden abrir una investigación. Es que abrirle una investigación es muy fácil a una persona, pero por todas he respondido. Entonces, sobre el tema de las estaciones de policía, contratado por la Secretaría de Gobierno Departamental, conmigo como gobernador. Entonces estamos en una discusión acerca de cuál fue el costo de esas estaciones de policía. Se han presentado todos los argumentos, la policía ha ido a declarar, a explicar cómo lo hicimos, de hecho con costos menores a lo que era el promedio en Colombia, en fin, y estamos en esa discusión. Entonces, un contralor dice, embarguémosle los bienes. A mí me vinculan a la investigación, yo no hago parte del proceso de contratación, pero dice, como él es el gobernador, pues lo vinculamos, ¿sí? Y ahí estoy yo, entonces, unos lotes que yo tengo en una finca en Anapoima, que tengo desde hace mucho tiempo, entonces están embargados, ahí están. Yo respondo por todo lo que estoy haciendo. Estamos esperando que la Contraloría emita su fallo y estoy convencido de mi inocencia y de nuestra inocencia. ¿Qué más casos? Pues todos los que quieran. Yo les puedo explicar todos los casos y 8 por eso de la me pueden noche, mirar las manos así. Mire. 8 de la noche, 30 minutos y continuamos, si le parece a Juan y a Juanita, con otros temas ya de la campaña concreta, de educación y de otros que tenemos preparados. Nosotros vamos hasta este momento al aire en Red Más, pero después de las 10:30 tendremos lo que nos falta a esta entrevista. La media hora que falta. La repetiremos completa. Así es. Ustedes sigan con Caracol Radio, sigan con el detector de mentiras de la silla vacía y también con nuestro streaming y quienes nos están viendo por Facebook Live. Continúe, Juanita, usted con las preguntas. Vamos.
Noticias y La Silla Vacía en Fajardo a Fondo. Juanita León. A partir de su pauta y su estrategia en las universidades, pareciera que ustedes quieren reactivar la ola verde de 2010, pero la ola verde perdió. ¿Por qué sería esta vez diferente y sí funcionaría? Mire, la ola verde fue una movilización muy tremenda en Colombia. La ola verde llegó a su pico faltando un mes para las elecciones y no fuimos capaces de recoger toda esa movilización y convertirla en una votación. Antanas dice que cometió errores. Fíjense ustedes que en este momento, ya lo he pensado hoy durante todo el día, pero en este momento lo acabo de recordar cuando se menciona la ola verde. Hoy, hace 8 años, yo me caí de mi bicicleta. A estas horas estaba en la clínica. ¿En esta fecha? Esta fecha, hoy, 8 de mayo. Es una coincidencia. A estas horas estaba yo en la clínica recuperándome después de una operación tremenda para pegarme mi cadera, que me tocó 1 año y medio con bastón, después me hicieron una prótesis y estoy muy bien. Pero en la ola verde pues nos faltó esto. Yo creo que esa movilización en ese momento le faltaba todavía un poquitico al país para llegar al punto en que está ahora. El tema de la corrupción existía, pero no era en la forma como está ahora. Este país está agotado después de 16 años de los gobiernos de Uribe y Santos. Recuerden que Santos, que nos enfrentamos a él con Antanas Mocus, y nos enfrentamos a él y ganó porque era el de Uribe. Y muchas de las personas que han trabajado en las dos administraciones son las mismas, en muchos sentidos. Ellos se pelearon, pero el país ya está agotado, ya se llenó la taza. Y cuando se llena la taza es cuando hay cambios en una sociedad. Y esa es la circunstancia en la que estamos ahora. Ahora, yo creo profundamente en el poder de los jóvenes. Yo creo profundamente en esa capacidad de movilizar, de convencer, y la forma como yo leo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país es: la ola verde hace 8 años llegó a este momento y en este momento vamos así, y yo espero que faltando 2 semanas se da precisamente esa movilización. Ese es el reto político, ahí están sembradas las semillas, el trabajo voluntario, multiplicarnos por todo el territorio. Estamos trabajando con Antanas Mocus, que ha sido muy emocionante además, porque nos entendemos bien, nos tenemos mucho cariño, y con Claudia, con Robledo, con muchas personas que se nos acercan. Ese es el reto político y en ese es que estamos. Y Juanita, pues después habrá que escribir un libro y decir, porque ahora sí, la nueva ola. Sergio Fajardo, hablemos de educación y empecemos por un tema de coyuntura, y es si usted apoya el paro de maestros que nuevamente se anuncia para mañana. Mire, los acuerdos hay que cumplirlos. Yo no tengo el detalle en este momento de los acuerdos y de todo lo que está en discusión, pero hay un reclamo para que se cumpla lo que se pactó. Pero ¿qué no se ha cumplido? Yo no tengo, por eso estoy diciendo que no tengo la información en este momento precisa de los puntos, pero hay un reclamo de que no se ha cumplido y eso es lo que se tiene que discutir. Porque además, ¿no debería usted como candidato a la presidencia, interesado en la educación, por lo menos saber cuáles son los compromisos que hay con los maestros? Sí, Diana, y yo sé lo que estoy diciendo y lo que me está señalando, pero en este momento yo no lo tengo claro y soy honesto, porque dice, esa es una respuesta incorrecta políticamente, pero le estoy diciendo que soy honesto, que no conozco los detalles y la información que yo tengo, porque es una información que me han dado personas que conocen, es que no se han cumplido los acuerdos, pero no soy capaz de pasar a un detalle más específico. Pero además porque en Colombia ha pasado y de manera recurrente, y son muchos de los conflictos que tiene nuestro país atravesado, es que se firma un acuerdo, se firma en un momento, y después de que se firma ese acuerdo aparecen otras personas, no se cumplen los acuerdos, y el primer punto del próximo paro, de la próxima manifestación, es lo que no se cumplió de lo que se firmó en el caso anterior. Yo quiero que no haya paros. Yo quiero que no haya paros, que por supuesto que quiero que no haya paros del mundo de la educación. Yo creo profundamente en la apuesta por las maestras, los maestros como los símbolos de esta Colombia. Ya hemos hablado de bandas criminales, de guerrillas, de paramilitares, de todo esto, de corruptos, y yo creo en esto. Ahora, eso es lo que yo pienso. Doctor Fajardo, su propuesta educativa tiene 25 puntos, de los cuales 7 son estrategias que usted ya ejecutó como alcalde y como gobernador y que han sido muy reconocidas por expertos, incluso copiadas a nivel nacional, varias de ellas. Usted invirtió el 40% del presupuesto de inversión como alcalde y el 50% como gobernador en educación. Y sin embargo, a pesar de eso, en el 2015, la gobernación de Antioquia cuando usted estaba en la gobernación de Antioquia, se ubicó a Antioquia por debajo del promedio nacional en las pruebas Saber.
¿Cómo explica usted eso? Porque nosotros hicimos una historia sobre eso y los expertos no se lo explicaban. ¿Cómo lo Porque mire, este es un proceso y hay que entender cuáles son las acciones sobre el mundo de la educación. Y de hecho, entender algo que habitualmente no se entiende es que las pruebas del ICFES cambiaron. Las pruebas de saber cambiaron, la metodología cambiaron. Usted no puede hacer... Es dramático en Colombia. Nosotros no podemos decir que hace 20 años sabíamos tanta matemática y hoy sabemos tanta matemática, porque no son pruebas comparables dentro de todo esto. Y nosotros, esto es un proceso que tenemos que enfrentar en la complejidad del departamento de Antioquia, en las condiciones de las zonas de violencia, el deterioro en las partes rurales, el trabajo con maestras y maestros, que es un trabajo dedicado y que requiere tiempo. Esto requiere tiempo porque no es que yo llegue de gobernador y porque le apostamos a las matemáticas y hacemos la red de matemáticas, al otro año ya mejoraron las matemáticas en Antioquia. Entonces es un proceso que necesitamos como país y por eso el primer punto del programa que aparece, que están en esos 26 puntos y que son 26 páginas donde están esas propuestas, empieza por el Pacto Nacional por la Educación. Y me explico con una pregunta que yo hago todos los días en los lugares a donde yo voy, con estudiantes, con cualquier tipo de público. Ustedes, se les hago a ustedes tres, a toda la audiencia, ¿ustedes conocen qué dice el Plan Decenal de Educación del 2016 al 2026? Yo no he podido encontrar, con 2 o 3 excepciones, alguien que me levante la mano. Yo levante la mano a los que sepan, no sabemos. ¿Eso qué significa? Que la educación no es un proyecto de país. En Colombia no sabemos a qué le estamos apostando en la educación. Y entonces empezamos y el día ganan las elecciones y al día siguiente estamos convocando a la familia de la educación en todos sus niveles, empresarios, fundaciones, gobernantes en los diferentes niveles. Y nos vamos a sentar y decir, vamos a empezar a trabajar en la educación y aquí están estos primeros puntos sobre los cuales vamos a empezar a trabajar. Y Colombia, a partir de ese día, empieza a hablar de educación. Y cuando yo me retire de presidente, cuando termine mi periodo el 7 de agosto del 2022, en toda Colombia, cuando yo pregunto, ¿ustedes saben en qué estamos en educación? Todo el mundo va a levantar la mano y va a saber de qué estamos haciendo. Empieza por una movilización social. Empezamos a darle sentido a la calidad de la educación, empezamos a darle sentido a un montón de cosas que no hacen parte de nuestro país. Y eso es, a mí me dicen, ¿por qué no hace como Finlandia, mire Singapur, mire todo esto? Y ustedes no se han dado cuenta que todos los países que nos dan de ejemplo llevan 60 años apostándole al tema de la educación y Colombia no hemos empezado. Y empezamos el desde programa ahora. de Ser Pilo Paga, Juan, ya qué pena, le doy la palabra inmediatamente. Usted dice, no va más. Y a mí, digamos, es de las cosas que me sorprendieron porque es un programa que cuando uno lo ve las oportunidades que se le han abierto a miles de muchachos. ¿Eso es un convencimiento suyo o esto es un acuerdo con el Polo? No, nosotros, pero no es solo con el Polo, con Claudia, y les explico las razones. Y yo vengo del mundo de la educación y me siento orgulloso y he dicho una y otra vez que en Colombia, en contraposición, por ejemplo, con lo que pasó con el presidente Álvaro Uribe hace poco, son las maestras y los maestros que tienen que ser los héroes de nuestro país, los estudiantes. El sentido es muy elemental. Tenemos un grupo muy reducido de jóvenes, pilos, como hay muchísimos en Colombia, muy buenos estudiantes, nada en contra de a los cuales le estamos asignando una gran cantidad de recursos. Entonces, lo que nosotros queremos es ampliar la cobertura de la educación superior, cobertura de la educación superior pública para que muchos puedan llegar a la universidad y cambiar la asignación de esos recursos. Tiene un mensaje muy potente, que es el que tú dices, y yo lo reconozco siempre y además me siento muy orgulloso, y está asociado con que cualquier niña de cualquier vereda en Colombia, en este momento, si tiene un talento, si estudia, si quiere avanzar y tiene la disciplina, la dedicación, puede llegar tan lejos como quiera con el mundo de la educación. Ese mensaje es muy importante para nuestro país. Y eso se lo abrió Ser Pilo Paga. Por eso, sí. por eso de alguna manera pareciera una contradicción. No, porque nosotros vamos... ¿Hasta qué punto no es posible ampliar la cobertura y el soporte de la universidad pública y sostener estos programas? Los recursos son limitados y nosotros tenemos que... Esa es una decisión política, con base en lo que yo acabo de decir. Tenemos que ampliar esa cobertura porque hay muchos pilos. Pero además, nosotros vamos a hacer un programa de talentos en Colombia. Y tiene que ver con la experiencia que hicimos en Medellín y en Antioquia. Y que la vamos a llevar a todo el país. Se llaman las Olimpiadas del Conocimiento. Una forma de llegar a todos los territorios, de convocar a los estudiantes por su disciplina, por su trabajo, destacar estudiantes, destacar maestras y maestros, porque cada estudiante, este programa tiene una característica y es este pilo
un individuo, y nosotros nos gusta mirar con la maestra que está a su alrededor, en el colegio en que está, la condición de su familia, el municipio donde está, y mostrar la cadena de todo lo que tiene que ver con la educación y hacer un gran programa nacional de distinción a todos esos talentos en todos esos niveles. Y vamos a convocar al sector privado a que aporte recursos y vamos a conseguir recursos extraordinarios, por eso en el Pacto Nacional los vamos a convocar a que todo el que participa aporte recursos y financiemos todo este grupo de talentos en otro esquema de financiación, pero siempre reconociendo, porque ese espíritu es muy importante. Yo no tengo nada contra los buenos Juan, estudiantes y el reconocimiento. Esta mañana, aquí en esta misma cabina, Gustavo Petro empezó a dar unos nombres de personas a las que podría nombrar en el Ministerio de Hacienda. Usted en educación, que es su propuesta central, ¿ya tiene previsto quién va a ser su ministro, quiénes van a ser parte de su equipo en educación? No, todavía no, y a mí no me gusta distraerme en esa, divagar en alrededor de ese sentido, pero le doy un ejemplo, ya que habló de ministro de Hacienda. Yo había dicho que iba a nombrar un ministro de Hacienda hace más de un año, y había dicho, el ministro de Hacienda nuestro va a ser Adolfo Meisel Roca, que es integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, costeño, cartagenero, Caribe, es la persona que más ha estudiado las regiones en Colombia, a una persona que yo admiro, respeto, repito, hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, pero él hay que ver cómo lo convence. Sí. Tomó una decisión, ¿no? Y yo lo aprecio y ha sido una persona destacada en nuestro país, pero él tomó la decisión que a partir de agosto, creo, va a ser el rector de la Universidad del Norte en Barranquilla. Así es. Es una posición envidiable la que él va a tener, buena. Me alegra por la Universidad del Norte, por Barranquilla, por el Caribe, pero entonces el nombramiento que tenía se me cayó. El único. Ya no quedó ninguno. Exactamente. Podemos pasar, si les parece. Yo quisiera preguntarle un poco sobre un tema que afecta a todas las ciudades del país, y es este tema de los sistemas masivos quebrados de transporte, en los que la nación tiene el 70%, y eso para preguntarle un poco, digamos, en una decisión como la de Bogotá, en la que tiene que intervenir el presidente de la República, ¿por qué sí el metro elevado de Bogotá y no Transmilenio por la séptima? Explico. Y son diferentes niveles de concreción dentro de todo esto. Y eso hace parte de una discusión con todo nuestro equipo. Y estoy hablando de Claudia, de Angélica, de Juanita, de todos los que han discutido alrededor de estos temas, incluso teniendo posiciones encontradas en algunos puntos. Juanita Gobertus, aclaremos. Juanita Gobertus, sí. Tiene que ver con lo siguiente. Y fíjese ustedes lo importante que es para un presidente. Voy a decir un par de comentarios previos. Bogotá hoy, ¿sí? Y yo viví aquí 25 años. Yo llegué aquí de 17 años y viví, crecí, aprendí muchas cosas. Una parte muy importante de mi vida está asociada con Bogotá y yo tengo gratitud. Esta es la tierra de las oportunidades y quiero a Bogotá. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos en campaña electoral en Medellín que a mí me decían profesor bogotano. Sí, para disminuirme. Despectivamente. En forma despectiva. Decirme profesor contra un gerente y bogotano contra un paisa. Pero bueno, eso es una anécdota dentro de todo esto. Entonces, yo soy el presidente de la República y en Bogotá hay una confrontación política muy dañina para esta ciudad. Yo creo que el alcalde Peñalosa ha tenido una administración muy decepcionante en muchos sentidos. Una incapacidad de convocar a la ciudadanía, de entender, escuchar diferentes voces para construir consensos. ¿Sí? Y Bogotá está sufriendo por todo esto. Y es una lástima, y yo voy a llegar de presidente y vengo a trabajar por Bogotá. Pero yo no soy el alcalde de Bogotá, y si llega Gustavo Petro, ¿usted se imagina lo que va a pasar en Bogotá si ganara Gustavo Petro y Peñalosa estuviera de alcalde? Es una confrontación política que se ha perpetuado y es dañina para esta ciudad. Yo vengo a trabajar con la ciudad, y el metro que nos entregan es el metro que se ha avanzado con los estudios que Bogotá, yo no recuerdo cuánto, pues no sé si mi memoria me esté fallando. Los mismos 25 años que usted vivió aquí de estudios. Llevan de estudios, yo no sé cuántos cheques le han entregado gigantescos, que aquí está la plata para el Metro Bogotá. Todo chimbos. Y es una calamidad para Bogotá. A Bogotá le han hecho un daño muy grande. Bogotá necesita un metro. Bogotá yo no tengo la menor duda, es una capital, es nuestra capital, el tamaño de ciudad, lo que significa la movilidad para esta ciudad, y yo lo voy a respetar. Yo no voy a llegar a decir, mire, ¿sabe qué? A mí me gusta el metro de tal forma.
Eso sería una irresponsabilidad como presidente de la República con esta ciudad. Así no me guste la gestión de Peñalosa, que no me gusta, pero yo tengo que respetar. Yo voy a ser presidente de Colombia y me va a tocar trabajar con el gobernador de Antioquia, con quien yo no tengo ni la más mínima simpatía en la vida y es antítesis, pero con él voy a trabajar. Es que yo vengo a gobernar y a trabajar con los gobernantes y yo he sido gobernante. El problema de Bogotá es que yo recuerdo de niño escuchando esta afirmación. El segundo cargo más importante de Colombia es la alcaldía de Bogotá. Y el alcalde de Bogotá ve diagonal al Congreso de la República y ahí está el presidente al lado. Entonces se convierte en una disputa. De hecho, a Bogotá le va a convenir muchísimo que yo sea el presidente de Colombia, porque voy a trabajar por la ciudad, sin estar involucrado en esas discusiones. Ahora, con respecto a Transmilenio por la séptima, es fruto de la conversación con el grupo nuestro acá. Ese Transmilenio no está avanzado, esos proyectos no están avanzados, me han señalado una y otra vez, así yo conozca Bogotá, así conozca la séptima, además porque vivo sobre la séptima cuando estoy en Bogotá, yo creo que esa es una intervención que no se corresponde con lo que necesita en este momento la ciudad. Además, con un problema, y es va a poner Transmilenio por allí, un Transmilenio que está en una crisis profunda, entonces va a poner algo que no está funcionando, que tiene que arreglarse esa crisis. El gobierno nacional pone el 70% en la financiación para toda esa infraestructura, pero la responsabilidad de la operación y todo el manejo es de las alcaldías. Y yo soy respetuoso, es que yo fui alcalde, yo fui gobernador, y yo entiendo cuáles son el ámbito de las decisiones, y mi interés es trabajar para que funcione bien, y sobre eso pienso eso con el equipo nuestro en Bogotá. ¿Y sobre la Vanderhamen? Yo estoy totalmente en desacuerdo con Peñalosa. Ahora, las decisiones sobre la Vanderhamen se toman por la CAR y por la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, yo creo en la estructura ecológica, la construcción. Usted está en total desacuerdo con Peñalosa. Es decir, usted mantendría la Vanderhamen sí, tal y como además está es una intacta. oportunidad para crecer en un gran parque urbano, conectar con los cerros orientales, esa estructura ecológica que es uno de los criterios para el desarrollo de las ciudades. Y yo no tengo ninguna duda acerca de eso y lo hemos conversado con todo el equipo. Eso hace parte de la riqueza que yo tengo como gobernante, la capacidad de trabajar con otros, de escuchar. Tenemos una gente preparada, capacitada, y así es. Hoy se ha armado un problema porque yo vine acá a este programa y no fui a un debate en Canal Capital. Yo les había dicho a ustedes que yo iba a venir este día y aquí estoy. Entonces, alguna gente me dice que le da miedo, que usted no... Esa es la política que no se corresponde con lo que somos. Nosotros tenemos un super equipo. Antanas Mocus, todo el grupo de Claudia, Angélica, Juanita, los del Polo Democrático, Robledo, Germán Navas, un grupo diverso que quiere esta ciudad. ¿Y Antonio Navarro? Y Antonio Navarro, gracias por recordarme. Tiene un montón de candidatos además a la alcaldía de Bogotá. Pero buenísimos, muy bueno para Bogotá porque es gente muy buena, pero tenemos que, mire cómo estoy hablando, tenemos que romper esa polarización de Bogotá, el daño que se le ha hecho a Bogotá. Yo que crecí aquí, que vi, porque eso es parte de mi aprendizaje en la vida, yo vi cuando llegó Antanas Mocus a gobernar y vi lo que pasó en esta ciudad. Y repito, ya llevaba años viviendo acá. Y nunca pensé que yo iba a volver, que iba a dejar de ser profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Y yo vi lo que pasó con Antanas Mocus, la cultura ciudadana, una forma diferente de gobernar. ¿Cómo logró en algo que a mí me llamaba siempre la atención? Porque no veía, esto es una generalización, un sentido de pertenencia por la ciudad. Cuando la gente se empezó a sentir orgullosa de Bogotá, con una tarjeta. Porque no era más profundo, unos mimos, pero la gente empezó a querer esto. Ahí aprendí yo política, a mí me motivó. Entonces, esta ciudad no se merece. Una última pregunta de Juanita. Para ser gobernante usted tiene que ganar primero. Y mi pregunta sobre todo es, usted, ¿cómo está sumando gente? Porque yo siento que Iván Duque se ha movido del uribismo puro para tratar de ganar gente de otro lado. Gustavo Petro ha tratado de moverse también hacia el centro. Y usted sigue en la misma posición y pues se siente orgullosa de eso, pero mi pregunta es, ¿qué está sumando? ¿Cómo está interpelando al movimiento popular, a los afros, a las organizaciones indígenas? ¿Cómo está tendiendo puentes con ellos para usted sumar y poder llegar a la segunda vuelta? Nosotros nos estamos desplegando por todo el territorio. Tenemos una trayectoria de haber trabajado con grupos afro, con grupos indígenas como gobernante, un conocimiento de ellos y estamos hablando de estas cosas todo el tiempo. Y además esto lo entiende todo el mundo. Entiende qué significa lo que estamos explicando acá. Yo no tengo la menor duda que hay una diferenciación muy grande con Iván Duque, que representa estos 16 años. Representa la expresión de algo que ya tenemos suficiente en Colombia. Y Gustavo Petro,
que representa algo que nosotros no queremos. ¿Y Germán Vargas? Germán Vargas, pues lo mismo. ¿Y Humberto? Humberto, pues es una persona con quien ya hemos tomado tinto, yo creo que hizo un papel muy valioso en la construcción del proceso de paz, pero en este momento pues no tiene la fuerza para convocar a la ciudadanía, pero es una persona destacada en nuestro país que yo espero que nos esté apoyando dentro de todo esto. Una palabra sobre Donald Trump. A mí ya me han hecho la pregunta y a veces que me entra una preocupación por no utilizar la misma, pero uno puede, depende del día, también puede tener un calificativo, pero yo creo que es estrambótico. ¿Cómo se imagina serían sus relaciones con Washington si llega a la presidencia? Serias, así yo piense diferente a él. Yo admiro a Obama, por ejemplo. Es una persona que para mí me inspira todo el respeto como líder. Pero el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y lo escogieron allá y lo eligieron en su proceso democrático y con él es el que nos vamos a entender y será con todo el rigor de las relaciones exteriores, presentando nuestra posición, respetándolo a él como gobernante, como nos corresponde. ¿Y con Nicolás Maduro? Ahí estamos en un problema, porque yo creo, y esto lo he dicho públicamente y lo repito, yo creo en la autonomía de cada país y cada quien tiene derecho a escoger su presidente. Ahora, pero bajo un criterio, el respeto por la democracia. Y Nicolás Maduro es una versión del socialismo del siglo XXI, donde se ha pisotado la democracia en Venezuela, y nosotros lo tenemos que hacer público y hacer parte del contexto internacional de reclamar reglas democráticas en el país, en nuestro país hermano. Y lo que está pasando es consecuencia de esa forma de gobernar, de destruir la democracia en Venezuela. ¿Replanteamiento de la lucha contra las drogas? Yo creo que nosotros tenemos primero que seguir luchando contra las drogas. Sin duda tenemos que avanzar y siempre será y nos toca hacer un esfuerzo extraordinario en la interdicción. Eso es parte de la tarea. Ojalá que nosotros no tuviéramos que hacer esto, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en la sustitución de cultivos, la construcción con las comunidades. Yo creo que lo que se ha propuesto tiene todo el sentido. ¿Fumigación no? ¿O sí? Fumigación no. Nosotros no vamos a fumigar, eso está y resuelto. Hay una pregunta última que creo que va a ser muy difícil la respuesta, pero hay un aumento en toda esta violación y abuso de menores en Colombia. Casi que no hay disciplina que pueda explicar cómo esto aumenta y se vuelve un círculo permanente en todo lo que tiene que ver con la niñez. ¿Qué abordaje desde su propuesta presidencial tiene en ese sentido? Se nos está abriendo un mundo más grande que no habíamos visto en Colombia y es el de la violencia en el interior de las familias, de los hogares. De hecho, el 70% de las mujeres en el 70% de los hogares las mujeres han sido violentadas, niños y niñas. Ahí hay un trauma que tiene Colombia y nosotros lo tenemos que enfocar desde la atención, desde todo el aparato de justicia para recibir las personas violentadas, reconocer esa violencia que no hacía parte de lo que nosotros reconocíamos, un proceso permanente, por supuesto, de educación ciudadana, de estarle explicando a la gente el valor de las relaciones entre nosotros, de la igualdad como derecho para construir con las mujeres, el respeto de niños y niñas, entender todo eso hace parte de un gran proyecto de cultura ciudadana. Por supuesto, pues la justicia, porque muchas de estas cosas, de estos fenómenos que ocurren pueden ser anticipados. Muchas de estas violencias con niños y niñas, abusos, no todas por supuesto, pero muchas tienen relaciones familiares. Esto es un tema muy complejo, es doloroso para nosotros y ahí vamos. Por supuesto que la justicia actúe. La tendencia natural pues es que no existen más palabras para describir la indignación, el dolor. Yo te escuchaba ahora que están mirando un caso acá en Bogotá, pasa por otro lado, pero bueno, hacer la justicia que funcione, la información permanente, la educación permanente en las escuelas, los colegios, con las familias y mantenerlo. Va pasando en el Congreso un proyecto de castración química. Yo sobre eso no he pensado realmente, sobre la castración química. Para violadores. Para violadores. Pero pues puede tener sentido. O sea, es que la indignación es de tal tamaño que muchas cosas que uno dice, esto es increíble, pero en medio de este dolor, pues empiezan a tener sentido. Tenemos que revisar todas las componentes
del sistema de salud, de justicia, medicina legal, entender la dimensión de lo que está pasando con el mundo de la educación para poder hacer una verdadera política que no sea la reacción inmediata, que es legítima y que hace parte de lo que siente una sociedad, pero para conducirla en el camino que yo pretendo conducir de educación ciudadana y de intervenciones. Bueno, se nos acabó el tiempo, bueno, Juanita. okay, No, sí. una última de 30 segundos. No, 30 solamente segundos. muchos detractores suyos dicen que usted es muy vanidoso. ¿Usted cree que ese es uno de sus defectos? Pues mire, yo... Que conteste Lucrecia, que está acompañándonos. Gracias por estar aquí, Lucrecia. La invito, No, venga. déjale que se defienda. La invito a acérquese, Lucrecia. No la hagan sufrir más. Bueno, no la haga. Pero, a ver, entonces, pues yo no sé qué decir porque pues yo creo en los principios, tengo confianza en mí mismo, hay que tener autoestima, si no, no estaba aquí sentado. Este es un mundo muy duro, muy complejo. Ahora, yo me describo como tímido, Lucrecia a veces me dice que soy arrogante también, puede ser eso. Bueno, todavía me falta camino por recorrer, pero yo creo que voy mejorando. gracias a los oyentes, gracias a Sergio Fajardo. La próxima semana tenemos el gran debate, entonces el 16 los esperamos con todos los candidatos presidenciales y después Humberto de la Calle e Iván Duque. Sigan ustedes y ya saben, a las 10 en Red Más. Juanita, detector de mentiras mañana. Mañana. Muy bien, gracias Sergio, Nos gracias a los trasnochamos. A ustedes, muchísimas gracias, me da mucha alegría haber estado acá con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.